Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now, and you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now, and you're not so big. Life is unfair. Огонь по готовности! Ah, perro, conchito madre, me mató, weón. Espérate, weón. ¿Estoy grabando? ¡Conchito madre, entrevista! Buenas, aquí Cyrax hablando con otra entrevista. En esta vez nos entrevistamos a Necopie. Saluda. Hola a todos, soy Necopie. Necopie. Y Bueno, sin más preámbulos. me hago llamar así a veces. En fin, Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Primera pregunta. ¿Cómo fue que te enteraste del torneo? me lo había contado WL en su momento cuando estaba en otra comunidad. Yo en un principio, a partir de 2018, estaba en una comunidad de una celular llamada Amino, Apps. Esa comunidad estaba dedicada en principio a Touhou y de hecho, en esa comunidad, después de hacer unos cuantos posts, no tanto relacionados con Touhou sino con novelas visuales, me había conocido con WL. Ahí es donde después, cuando se murió la comunidad y nos tuvimos que cambiar de lugar, WL me contó de que estaba practicando, o sea, él estaba tratando de relacionarse con gente en Discord aprovechando la cuarentena que estaba pasando allá. En ese punto es donde él me invita a la comunidad de Discord, donde estamos ahora, en Boy of Perfect Battle, y ahí me dice de que hay un torneo de Touhou Hisoto Tensoku disputándose pronto. Es ahí donde me entero de la comunidad y me invita a jugar. Vale, entonces fue gracias a WL que te enteraste de todo esto. Correcto. Mira, perfecto, nice. Vale, siguiente pregunta. ¿Cómo fue tu experiencia en el torneo? Fue bastante buena en general, más allá de que era mi primera vez jugando competitivamente contra otra persona, por no decir que la primera vez que jugué con otra persona en línea, diría que me fue bastante bien. Fue interesante poder conversar con todos, en fin, me cuesta un poco hablar, estoy un poco ansioso por esto. Sí, tranquilo. Pero puedo decirle que me fue bien en el torneo. Vale, o sea, ¿te gustó la comunidad que teníamos ahí en el servidor? Correcto. Me parece. Siguiente pregunta. ¿Por qué Alice es tu main o por qué fue tu elección en el torneo? Bueno, esta es una historia un poco curiosa, pero en realidad a mí no me gustaba tanto Alice sino Youmu cuando empecé con el tema de Touhou. La cuestión es que en 2018, un poco antes de que me entrar en la comunidad de Amino donde yo estaba, nos habían preguntado si podíamos hacer algún headcanon respecto a la franquicia. Yo en su momento no tenía mucho porque estaba enfocado más que nada en buscar fanarte de Youmu y esas cosas. Pero en ese momento, como ya había visto un juego llamado Sengoku Gensokyo, en donde se mencionaba Shinki y el Makai, me decidí buscar algo de información al respecto sobre Mystic Squad y diversos de los juegos de PC 98. Es en eso que terminé descubriendo algunos datos en Touhou Wiki sobre la Alice y diversas cosas que tenía ella en el Grimorio. Pues bien, la cuestión es que cuando yo me metí en la comunidad, tenía la premonición de que alguien iba a elegir a Youmu, por lo que decidí después recordar ese headcanon que había elaborado y me quedé con Alice al final. ¿Querés que cuente el headcanon? Sí, Aunque creo que ya lo habíamos comenzado en el Discord. No, pero explícalo para la gente que cuando vea la entrevista. Muy bien. Lo que yo estaba diciendo en ese headcanon era que Alice supuestamente había adquirido su grimorio de parte de los Lunarians, que son la gente que vivía en el otro lado de la luna. Y mi teoría, además de todo eso, es que Alice había obtenido ese grimorio por ser la hija de Eirin Yagokoro, la jefa de Final Line y Perishable Knight. Sí, ahora me acuerdo que dijiste eso en el canal de Partida Amistosa, creo que fue. Dijiste No, creo que lo había dicho en el canal de Charla Libre. En su momento había justificado eso mediante tres cosas. Una, el diálogo de Eirin diciendo de que ella no quería ser golpeada por Alice en ese escenario. Cosa improbable porque Alice era más débil que Yukari, que ya había sido vencida por Eirin. Otra era por una supuesta
un supuesto argumento de Kaguya Hoguraisan que decía de que la magia en Gensokyo era oriunda de la luna, es decir, inventada por los Lunarians. Y si bien en Touhou Wiki se decía de que Yukari Yakumo tenía un origen diferente a ese, se estaba mencionando la posibilidad de que los Lunarians podrían haber creado a Yukari con el movimiento de la luna. Por lo tanto se podía asumir en mi teoría de que la magia era de origen Lunarian. Y no me acuerdo cuál era la tercera. Ah, sí, que Aris en su momento yo había teorizado de que podría ser la misma persona que había matado a los 7 sabios en el CD-drama de Dolls Inside the Paradise. Un CD-drama hecho por Sun antes de que salga Embodiment of Scarlet Devil. En esa CD-drama se mencionaba que había 7 sabios que habían llegado a Gensokyo y habían muerto uno por uno, por lo que yo estaba teorizando que por la apariencia física y por la razón de que ella podría haber sentido culpa, Alice podría ser la asesina. Bastante completo tu teoría, ¿qué querés que te diga? Bastante bueno, me gustó. Sí. En fin. Vale, siguiente pregunta. ¿Cuál fue la mejor batalla independiente que hayas ganado o perdido en el torneo? En mi opinión, fue la que tuvimos yo y vos, o sea, Sirets, conmigo. Esto porque fue una batalla bastante peleada. De hecho, en retrospectiva, si bien me había gustado bastante la batalla de Controlet que tuve con él, me había gustado más esta que yo te estoy diciendo, porque se sintió más como que estuvimos los dos parejos en todo caso y que, a pesar de que perdí la pelea, fue bastante divertido. Sí, es Lástima variar. que no puedo grabar un replay de esa partida, pero bueno, Creo que yo es tengo casi uno. mi primera vez. Ah, perfecto. ¿Me la pasás después? Vale. Ok. Sí, de hecho, en varias ocasiones me tuviste contra las cuerdas en esa pelea. Sí, es cierto. Sí, estuvo bueno, estuvo... De hecho fue la única de la cuarta de final que después me enteré que te saqué un round, el que perdió. Tanto Sí. Control como Urso y Ryuko no pudieron sacar 3 rounds a quienes lo vencieron. Estuvo bastante intensa la pelea. Sí, muy intensa. Vale. Ahora vamos a entrar en las preguntas de ámbito personal. Sí, pues. Y empezamos. ¿Qué otro tipo de videojuegos te gustan? Y aparte de Touhou, me gustan generalmente algunos shooters de Cave en su momento, pero en general lo que había podido encontrar en emuladores. El que más me ha gustado en realidad era uno llamado Esgaluda, que es de Cave, sí, pero es bastante fácil. De hecho, si lo jugás de la forma regular, es bastante fácil, posiblemente más fácil que un Touhou en Lunático. Te aclaro porque yo estuve jugando también algunos Touhou en el Lunático y me había gustado más, sin embargo, es Galuda en general. Otro que me había gustado de shooters era el Psycho Soldier de SNK, en donde también había surgido Athena Samia de los KOFs. Y ya que hablaba de eso, también me gustan los juegos de King of Fighters, como te mencionaba, especialmente Athena. Y luego de eso, yo había jugado cuando era chico algunos RPGs como Zelda y esos en un emulador de NES y creo de Genesis. No me acuerdo exactamente cuáles me gustan más, pero en general el Sonic creo que lo había completado, pero no con el final verdadero. Y creo que algunos otros juegos por ahí y por allá, que el único que me gustó de esa época fueron los Legend of Zelda de Oracle. Y creo que eso es todo por el momento, porque luego sobre todo Touhou o bien juego de pelea y eso y todo lo que tenía acá en la PC. Te aclaro eso sí de que yo tengo una PC muy vieja y algo de poco poder de procesamiento, así que es muy difícil jugar juegos en esta PC realmente. Pero dentro de todo puedo disfrutar esto, a pesar de todo. Vale, me gustó tu respuesta, bastante completa. Vale, siguiente. ¿Te consideras alguien muy competitivo o casual? Y por lo que me contó mucha gente y por lo que yo siento, soy más competitivo que casual. De hecho me cuesta a veces estar en forma casual con la gente y todo eso. Es verdad que en general en internet suele mostrarme un poco más casual, pero eso porque ya tengo experiencia en muchos de los temas y hobbies en donde estoy ahora actualmente. Pero cuando trato de empezar algo nuevo, a veces me agarra bastante ansiedad y puede que me sienta un poco competitivo cuando estén jugando juegos y esas cosas. Vale, ya. Eres bastante competitivo entonces. Sí.
Vale, siguiente. ¿Algún pasatiempo aparte de los videojuegos? Y mira, yo también quería dedicarme un poco a escribir historias de fantasía y de ciencia ficción personales. De hecho, yo estaba tratando de escribir una que es relativamente parecida a una novela visual similar que había encontrado por ahí, pero quería hacerla diferente. Quería hacerla de una forma más interesante de la que yo estuve viendo hasta el momento y más adaptada a mis pensamientos en general. De hecho, estaba tratando de escribir en estos días, aunque me cuesta hacerlo porque me parece que va a ser un poco larga. De hecho, me quería dedicar a hacer algo más corto. Y ya que hablamos de eso, me hiciste recordar que a mí me gusta jugar novelas visuales en general. Perdón si te respondo alguna pregunta después. Lo que quiero decir con esto es que a mí me gustaría en un futuro escribir alguna novela visual relacionada con mis historias, siendo ese uno de mis hobbies futuros. Y fuera de eso, creo que no tengo ninguno más que pueda destacar en este momento. Me gustaría bailar en el futuro, pero no sé si puedo hacerlo por ahora mismo debido a la pandemia. Vale. Siguiente, creo que ya respondiste sí, con esta misma, que era la de qué objetivo te gustaría cumplir ya sea este año o futuro. Respecto a este año, mi objetivo principal es poder terminar de regularizar las materias que me quedaron en la facultad. Bueno, en realidad yo estoy en el último año de mi carrera, es decir, que ya tendría que estar rindiendo en condiciones normales una suerte de tesis o una práctica preprofesional que se tendría que hacer como reemplazo a una tesis, porque yo trabajo en una carrera que tiene mucho de trabajo en campo, por lo que sí, más que una tesis se necesita hacer una práctica dentro del campo. La cuestión es que con esta pandemia esa práctica no se puede hacer y sin embargo se nos obliga a hacerla en el futuro para poder aprobar. Por lo que mi idea es aprobar las materias que me quedaron de los años anteriores, para después el próximo año solamente tener esa práctica y nada más. De modo fuerte que pueda dedicarme a terminar otras cosas, como otros hobbies nuevos que me puedan surgir y terminar el próximo año la carrera. Y respecto a otras prioridades a futuro, pues posiblemente conseguir un trabajo, pero también conseguir algo, o mejor dicho, encontrarme con alguna persona que pueda amar en general o tener amigos nuevos. No sé si tanto noviazgos, me gustaría tener uno, pero creo que eso se construye más con el tiempo, más que en conseguirse. Así que pienso que eso quedaría para un futuro bastante más largo. Vale, me gustó tu respuesta. Bastante completa y bastante claro tu objetivo. Vale, ahora vamos a pasar con las preguntas del servidor. Y empezamos con Dale. Estebanks, que te dice ¿alguna frase que se te haya quedado marcada? Y yo he escuchado varias frases y citas que daban vueltas por ahí, pero no recuerdo ninguna en este momento que me quede marcada como diciendo esto me va a influenciar bastante a lo largo de mi vida. Pero creo que lo más parecido, si es que puedo llamar así, era una que se decía en una novela visual llamada Katawa Shoujo, en donde una de las chicas te mencionaba supuestamente algo relacionado a que tenías que ser proactivo y algo por el estilo, pero lamentablemente me olvidé cómo era la frase exacta, así que disculpa, pero te lo tendré que decir más tarde, en otro lugar. Vale. Creo que le decía a Emi de Kataguayo yo. Creo que le decía. No era Emi, ¿No? era Shizune. Pero eso porque eso lo decían más tarde, casi sobre el final, por eso no lo leía mucha gente. Vale. Yo todavía no me termino la ruta de Shizune. La tengo ahí. Mucha gente no la saltea incluso. Yo diría que tendrías que jugarla si querés entender el juego, pero bueno. Qué sé yo, mucha gente tiene otros gustos y por eso no la juega. Mi consejo, jugala, pero prepárate. Exacto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la música que más escuchas? Yo generalmente escucho a Wagaki Ban y también escucho por ahí algo de Kokia. Son dos bandas japonesas esas, aclaro. En inglés no escucho mucho, pero una banda que me estuvo gustando en estos últimos tiempos fue la banda australiana Tonight Alive, que me había gustado bastante, sobre todo por AMV que había visto que tenían sus canciones. En español creo que no había mucha música que me gustase en este momento. A lo sumo Abel Pintos o a veces algunos tangos. Sí, me gusta escuchar tango, por cierto. Especialmente unos de Astor Piazzolla
o de Roberto Goyeneche. Vale. Siguiente. Personajes favoritos. Bueno, si hablamos de personajes masculinos, yo tengo que limitarme a por lo menos 3 más o menos. Uno es Hisao Nakai de Katawa Shoujo, porque fue muy interesante ver cómo evolucionaba, sobre todo en algunas rutas, pero sobre todo porque en comparación con muchos protagonistas masculinos en novelas visuales de romance, él era bastante avanzado y nuevo en general. En cuanto al segundo lugar, yo pondría por ejemplo a uno que estuve viendo de una novela visual nueva que estoy leyendo. Ese personaje se llama Tomoeki no Kojima y la novela visual se llama Boku ga Tenshi ni Natta Wake. Literalmente significa mi razón para volverme un ángel, y creo que está traducida al inglés. Sí, está traducida. De hecho la estaba leyendo en ese idioma. Y en tercer lugar, esto es algo difícil de explicar para mí un poco, Leopold Genitz del King of Fighters 96. Sencillamente porque me gusta como villano esa persona. Y en cuanto a personajes femeninos, voy a listar al menos unos 5 más o menos. Uno es Shiki Ryogi de Kara no Kyokai. El otro es Noda Megumi de Nodame Cantabile. También elijo a Shizune de Katawa Shoujo. Y a ver cuál más. Bueno, me quedaré con esos en todo caso porque me cuesta un poco recordar cuáles más. Vale. Siguiente. Sí. ¿Alguna obra que te haya inspirado en la vida? Katawa Shoujo, sin lugar a dudas. Fue bastante interesante como en ese momento yo estaba, cuando la leí, tenía 18 años. De hecho estaba a punto de salir de la secundaria cuando la encontré. Cuestiones que me hizo recordar a varias cosas relacionadas con esto del romance y esas cosas, pero en realidad muy superficialmente, porque yo nunca fui en esos tiempos una persona muy romántica que digamos. De hecho recuerdo que unos chicos de ahí me habían querido emparejar con una chica, pero al final la rechacé de una forma muy descarada. Por lo que podés decir de que en esos tiempos no sentía demasiado amor en general. Pero gracias a esa novela en cierta forma me comencé a entender por qué esas personas hacían eso. Y no niego que fui un hijo de puta en esos tiempos, perdón por la palabrota. No importa. Pero en general me gustó bastante la novela visual y me inspiró para tratar de mejorar un poco a mí mismo. Y sobre todo también algunas rutas que eran bastante buenas. Bueno, algunas eran relativamente sobrevaloradas, pero otras eran bastante interesantes, como la de Emi que te decías, y la de Shizuna que también me gustó mucho. De ella es mi waifu por el momento. Más waifu que todas las demás tojas y todo lo demás. Vale, interesante. Siguiente pregunta. Estas son de Owo-sama. Owo pregunta: cuando estás dentro de algún equipo hipotético, ¿tienes manera de líder o de ser participante? Personalmente diría que tengo manera para ser líder. Más que nada porque yo tengo bastante, como te decía, soy bastante competitivo. También soy algo perfeccionista en algunas cosas. Y pensá que en algunas comunidades que yo tuve en Aminos también estaba haciendo admin. Así que en cierta forma como que tengo una predisposición a tratar de estar al frente y lanzarme con todo para todas las cosas. No sé si para juegos por el hecho de que no jugué muchos en un equipo y tampoco eso, pero diría de que sí, tengo madera para liderar en general. Vale. Siguiente pregunta. ¿Cómo sueles comenzar las amistades o con la gente en tu entorno? Perdón. En general eso depende del entorno, pero en general primero hay que ser gentil y amable con las personas. O sea, cuando te empezás en un ambiente nuevo, yo recomendaría que seas un poco suave y que vayas pidiendo ayuda en general cuando no entendés algo. Que trate de conocer el entorno antes que nada. Lo digo porque cuando yo me metía en algunas comunidades, lo primero que hacía en general es pedir ayuda para tratar de orientarme con los ambientes, comunidades y los temas de que se trataban. Aclaro eso porque si te lanzás creyendo que sabes todo, puede que te rechacen o esas cosas. Pero en general lo importante es saber conocer cómo son las cosas. En el caso de comunidades de medios audiovisuales, yo recomendaría que conozcas del tema en general y trate de pensar algo que quieras hablar.
No necesariamente tiene que ser obligatorio que se lo saques a la luz, simplemente participar, ser activo. Y luego también ser proactivo si vas a hablar en persona con alguna otra persona en general, que es lo importante, porque al tratar de hacer amistades y todo eso tenés que ser proactivo, no esperar que la otra gente te hable. O sea, puede que a veces hables con otra persona y te hagas amiga porque ellas te hablan, pero lo ideal en general, si me lo preguntás, es ser vos quien toma la iniciativa. Vale, buen consejo, me gustó. Siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el peor maestro y cuál ha sido el mejor? ¿Por qué? El peor maestro que yo conocí en general fue uno de comunicación social en la universidad, por el hecho de que no solamente daba pocas clases, no nos enseñaba lo importante en una materia que es importante para nuestra carrera, y encima no tenía mucho interés en dar la materia, si me lo preguntas. Yo te digo esto porque yo estoy en una materia que se llama, yo estoy haciendo la carrera de una licenciatura en ciencias ambientales. Pues concretamente se lo conoce en esa universidad como gestión ambiental, y la cuestión es que como vos sabrás, el tema ambiental está muy candente en estos momentos por toda la crisis ambiental que estamos viviendo. La cuestión es que nosotros no tuvimos deficiente educación al respecto de cómo comunicarnos con otras personas, o con otras carreras y ese tipo. Por eso digo que fue el peor maestro, porque a la larga me va a lastimar mucho el hecho de que no haya podido aprender mucho en su materia. De hecho, tuve que irme a cursos en otros lugares muy lejos de donde vivo para poder aprender al respecto. Y respecto al mejor maestro, yo diría que en general tuve mejores maestros en la secundaria y algunos en la universidad. En la secundaria, uno que me había gustado, era el de lengua, que me había tocado un poco con esto de la literatura en general. Me había dado algunos libros interesantes para que lea, que luego los terminé leyendo, y una de sociología que me había gustado porque me hizo pensar un poco cómo es la cosa a mi alrededor. Y en la universidad, aunque parezca mentira, en mis profesores de economía, porque eran bastante cancheros y te enseñaban muy bien cómo eran las cosas de la economía y cómo funcionaba todo. Más allá de que luego se terminaron yendo por discusiones con el rector y todo eso, pero bueno. Fue divertido esas materias en general. Y creo que eso es todo. Vale. O sea, se nota que hay tenido mejores maestros que peores, por decirlo así. Exacto. Qué bueno. Tuviste suerte. Sí. Vale, siguiente pregunta. Esta es media... Si te incomoda, no es necesario responderla, ¿ya? Vale, ¿has tenido un amigo o amiga a la cual le tienes mucho cariño, pero no has vuelto a tener contacto de ningún tipo en mucho tiempo, y quisieras hablarle de nuevo o abrazarlo? Mira, primero que nada, no he tenido muchos amigos en general, así que asumo que voy a responder esta pregunta, pero bueno. Tomátelo con un grano de sal, con un grato de arena, ¿viste? Yo no tenía muchos amigos en mi vida. Lo de mi primaria, por ejemplo, se han terminado yendo. En realidad no es que rompimos, pero me distancié bastante y no siento mucho cariño por ellos. Aparte, algunos sucumbieron ante la droga y eso, así que no quiero hablar mucho de mis amigos de primaria y todo eso. De secundaria, sin embargo, si podés incluir a uno que solamente vi después de conocerlo una única vez y que desde entonces no lo he vuelto a ver, pero sin embargo quiero hablarle de vuelta, sí. Hay una chica que había conocido en secundaria cuando estaba en un tiempo en una zona de campo, y me gustaría hablar con ella porque es bastante interesante y me gusta un poco cómo es ella en su personalidad y todo eso. Una buena amiga en general. Vale. Bastante profunda tu respuesta. Sí. Y la última de Owo-sama sería, ¿podrán Woody y Tiro al Blanco cruzar algo? Yo diría que le preguntes a Esteban al respecto. Total, él seguramente fue el guionista y también lo cancelaron como a ellos. Si me lo preguntás a mí, yo te diría que sí van a llegar. Total, son juguetes. No mueren a que los maten. Vale. Siguientes preguntas del señor Rojo o Adierix. Sí. ¿Algún idioma en específico que te gustaría aprender?
Buena pregunta, porque aclaro una cosa, yo ya estoy estudiando japonés desde creo el 2015, así que no podría traer el japonés a esto porque ya lo estoy estudiando. Y por lo pronto, por esta razón ya puedo decir que sé español, inglés y ahora estoy estudiando japonés. Ahora bien, si me preguntas un idioma específico que me gustaría aprender, tendría que decidirme entre al menos tres en general. Uno es la lengua de señas argentina, si es que podés llamar a eso como un idioma, yo preferiría considerarlo como tal. El francés y el esperanto. Más que nada el esperanto porque me habían contado varias cosas algunos que lo estudiaban, y el francés porque mi familia tiene ascendencia francesa, así que me gustaría saber un poco después. Pero fuera de eso, no tengo ningún otro idioma que me interese, la verdad. Vale. Mira. Bastante... Y a ver, ¿sabía decir algo en japonés? Sí, ¿qué te gustaría que diga, por ejemplo? Que no sea muy largo, eso sí. A ver, no sé... Puteame. Anata wa okama desu ka? Vale, vale. Siguiente pregunta. ¿Tienes Sí. algún recuerdo que atesores de la escuela? Bueno, en todo caso, aclaro que yo fui de viaje de egresados, es decir, cuando estaba en el último año de secundaria participé junto a muchos otros estudiantes de un viaje de egresados, es decir, más o menos para antes del 21 de septiembre, que es un día festivo para los estudiantes argentinos, hacemos un viaje a una ciudad turística del interior de Argentina. Cuestión es que yo había ido en uno de esos viajes y me había gustado la experiencia de ir a ver los boliches, bailar y a veces conocer algunos conciertos, en realidad uno solo, que de hecho me da vergüenza decir quién es, pero en serio, así que... Pero diré que en general me gustó mucho estar con otras personas fuera de casa, fuera de mi familia y poder así desengancharme de toda la rutina familiar y todo eso. Ese sería uno de los recuerdos que más atesoro de la escuela. Luego también atesoro, creo, los viajes que hacía a la otra escuela donde te decía que había conocido a esa amiga que mencioné en la pregunta anterior. Pero más que nada porque tenía un encanto estar viajando al campo en lugar de a la ciudad para estudiar. Y creo que eso es todo respecto a escuelas. Mucho no sé demasiado de las otras escuelas, pero porque hace mucho que pasó y no recuerdo tanto. Vale, vale. Igual bueno que tengáis recuerdos porque algunos ni siquiera se acuerdan de esas cosas. Cierto. Así que bastante bonito. Vale, y las últimas preguntas son de la señorita Seimu y dice: Hello, Sí. yes, Cat Pie. El camión de helados hoy ha llegado un poco muy tarde debido a problemas. Y aquí tienes su helado de colores Master. Vale, sabor flan. ¿Cómo conociste Touhou? Esto fue cuando más o menos yo había ido en 2018 a una convención de cómics, la Argentina Comic Con, que se había celebrado en Buenos Aires. La cuestión es que ahí había conocido a una chica que me gustaba en cierta forma, que me habían propuesto para que me haga su amigo, por eso de que me gustaba el anime y todas esas cosas en esos tiempos. Cuestión es que para tratar de sacar un tema de conversación decido buscar un hobby dentro del anime y todo eso para interesarme. Y recuerdo que cuando era chico, poco antes de jugar Katawa Shoujo, había conocido Touhou a través de, creo, algunos juegos que emulaba en la computadora y que estaba buscando alguno parecido. De hecho había encontrado en su momento el 6 y el 12.8, este último el de las hadas, y Marisa. Cuestión es que gracias a eso terminé jugando algunos juegos y más tarde, una vez que más o menos en 2018, unos meses después de conocer a esta chica, decido leer algunos videos de fans al respecto y me meto en mi primera comunidad de Touhou. Y bueno, mucho de eso es simplemente ir cavando y hasta el infinito. Vale, vale. Siguiente, sabor agua. Un sabor, ya no me importa. ¿Qué toja te cae mejor? Bueno, necesitaría que me describas qué es eso de caer mejor, la verdad. No sé, Porque tojas que me gustan son bastantes. Ya, a ver, dime unas 5, más o menos. Bueno, empiezo. Primero, Youmu con Paku, porque era mi primera waifu en su momento. De hecho, en su momento, cuando empecé con esto de Touhou, la mantuve como mi waifu durante 1 año y medio casi.
Wow. Luego, otra que me gusta es Kanako y Asaka, la jefa final del Touhou 10. En parte porque vi un fanart donde Shizune de Kataba Shoujo aparecía haciendo una suerte de cosplay de ella. Y como yo ya había jugado Mountain of Fate y me había gustado la dificultad en cierta forma y la historia, decidí incluirla como mi nueva waifu a ella. En tercer lugar yo pondría a Yuriko Saiyoji del 7 porque me había gustado su historia personal y en cierta forma me gusta un poco el pasado trágico que tenía ella, que la hace más interesante que simplemente personajes que trataban de empoderarse demasiado por encima tuyo como Yukari. Una cuarta que me gustaría citar en este momento sería Byakuren Hijiri del 12 porque me interesa también por las mismas razones que Yuriko, aunque por el hecho también de que ella tiene muchas yokai que ayudó en cierta forma. Sería más conveniente aclararlo por el hecho de que es altruista ella. Y creo que si quisiera mencionar una quinta, estaría poniendo así Miomaru Sukuna del 14. No porque lo jugué, es porque no lo jugué todavía, no corre en esta máquina que tengo. Pero sí porque me interesa cómo ella llegó hasta el punto donde está, sus poderes y todo eso. Vale. Me gustó tu respuesta. Siguiente, sabor vainilla. ¿Países que te interesen? Aparte de Japón voy a mencionar algunos. El primero que yo mencionaría es Nueva Zelanda porque mi papá es fanático del rugby y a mí me empezó a gustar después de la participación de la selección argentina en el Mundial del 2007, que de hecho fue épica por los recuerdos que generó entre muchos de los argentinos. Cuestión es que a mí me gusta el rugby por esta razón y de hecho Nueva Zelanda en esos tiempos era bastante conocida por ser la cuna de la meca del rugby, por lo que me interesaba ir allí algún día, sobre todo con mi papá, si es que puedo. Eso con respecto a Oceanía. En Asia yo preferiría Japón, pero también podría mencionar Corea en cierta forma, aunque no sé qué podría buscar ahí, la verdad. En América yo diría Chile y Perú. Chile porque, pues, tengo unos cuantos amigos que tengo ahí, vos también incluido, pero también una chica que me metió en Touhou. Y Perú por los monumentos y todas esas cosas interesantes que tiene. En Europa no tengo mucho, pero España e Irlanda me interesan en cierta forma. Y creo que eso es todo. Vale. Bastante variada tu respuesta, me gustó. Hmm. Siguiente, sabor chocolate. ¿Una manía paranormal que tengas y siempre hagas? La verdad, esto va a ser bastante difícil, porque yo generalmente trato de pensar todo lo que hago en general. Más que nada para tratar de calmarme un poco cuando estoy con ataque de ansiedad y esas cosas. Así que creo que lo más parecido a eso que se me ocurre en este preciso instante es querer siempre comer pizza con cubiertos en lugar de con la mano. A pesar de que todo el resto del mundo prefiere comer con la mano cuando está cerca a mí. Pero fuera de eso no tengo nada más, no que yo sepa al menos. Vale. O sea, te entiendo igual que comáis con cubiertos porque a veces la pizza está caliente, no la podéis tomar con la mano. Sí, eso puede ser. O más que nada el ensuciarme demasiado. También esa otra. Vale. Siguiente pregunta, sabor crema. ¿Frase favorita que suelas decir y posible origen? Creo que no tengo muchas que yo conocía como favoritas. Pero con respecto a Arielitz, perdón para Arielitz, si el que se ofende, una que me había gustado y que aún suelo repetir en ocasiones es ¡Estamos en la B! Por el hecho de que él su club River Plate había descendido en su momento y como yo soy de Boca había disfrutado bastante ese momento. No diré que fue uno de los mejores porque después se vengaron en cierta forma, pero me había gustado decir esa frase por cómo la decía y por el hecho de que en cierta forma representaba una situación bastante gráfica de cuando uno cae muy bajo en cierta forma. De hecho, por eso había dicho que cuando la comunidad estaba en problemas con esto de las coincidencias para reemplazar el Hamachi por otro sistema, yo por eso dije, esta comunidad se fue a la B. Por decirlo de alguna forma que habíamos caído bajo. No tengo otras frases que me interesen en este momento que las use en general con frecuencia. Vale. O sea, sí, en ese momento estuvimos bastante caídos y posiblemente no se hubiera celebrado el tercer torneo. Pero ahí adelante se va a ver. Sí,
Tengo fe. Sí. Siguiente sabor. Chucha. No, siguiente pregunta. Limón. Un día de una fecha del calendario no festiva que sea inolvidable o especial. Tendría que buscarla un poco por un momento, pero no te puedo decir exactamente un día específico porque generalmente no suelo prestar atención a las fechas cuando veo momentos muy especiales. Pero en general depende de si hablamos de un evento deportivo o algo por el estilo en general. En general, si hablamos de uno deportivo, uno que se había jugado en su momento, un partido de rugby entre Jaguares y los Blues de Nueva Zelanda, Chile de Nueva Zelanda, para el torneo Super Rugby del hemisferio sur. Cuestiones que yo ahí mismo había ido a la cancha con mi papá y unos amigos suyos, y fue un partido bastante dramático, te puedo decir, porque estaban ganando por una poca diferencia y en el minuto final estaban de hecho abajo en el marcador y luego la tribuna junto con todos, incluyéndome, empezó a gritar: esta noche cueste lo que cueste, esta noche tenemos que ganar, y gracias a eso los Jaguares consiguieron remontar y ganar el partido sobre el final en un momento muy dramático. Pensá que ellos eran neozelandeses los rivales, así que era bien difícil. Y estuvo muy épico eso, por eso me lo recuerdo como un día especial. Pero si no incluimos días deportivos en general, yo diría que creo que en marzo de este año me había ido de vacaciones por primera vez solo, con unos amigos, y que en mi opinión fue uno de los momentos más inolvidables de mi vida. Una semana solamente me fui, pero fue divertido. Vale, vale. Bastante bonito tu fecha. Sí. Vale, vale, vale. Siguiente pregunta, sabor menta. ¿Alguna pesadilla fantasmal icónica que te guste recordar? Hay una que me había acuerdo que me interesaría recordar en algún momento. Era basada en una supuesta publicidad de un desodorante para hombres que se puso en la TV argentina. Esa publicidad en realidad tenía que ver con promocionaba un desodorante para futbolistas en cierta forma, y la cuestión es que había un montón de hombres dando vueltas por ahí que de repente actuaban como zombies diciendo fútbol de una forma bastante aterradora. Cuestión es que en ese momento una chica estaba cerca de ahí y empezó a gritar y correr como si le estuviesen persiguiendo. No me acuerdo cómo terminaba esa pesadilla porque siempre me despertaba en ese momento, pero era algo bizarra pero interesante a pesar de todo. Wow. Sí, algo bizarra, pero bueno, las pesadillas a veces lo son. Sí, son bastante bizarras a veces. Hmm. Vale. Y última pregunta, sabor frutilla tata. Bueno, ya. Hmm. ¿Cómo te definirías para alguien que no te conoce? Y primero que nada me diría como un hombre bastante grande porque tengo 25 años, más de lo que uno esperaría en general. Y también soy una persona algo amable, suave, pero también interesante y curiosa. Y creo que eso es lo más que se me ocurre en este preciso instante. Te tendría que buscar para otro momento más adjetivos. Vale, vale, vale. Y con esa terminaríamos las entrevistas. ¿Algunas palabras? Mira, me habían hecho antes que nada estoy en otra comunidad y una chica que había conocido también quería añadir algunas preguntas. En su momento, no sé si puedo responderlas ahora o no. Bueno, si quieres, sí. Primero que nada son solamente dos. Vale. La primera es canción de Touhou de los Windows favorita y la canción que menos me gusta. Para la primera voy a elegir el tema de Keiki Hanyasujin del Touhou 17, Entrusting This World to Idols, Idolatrize World, que era una de mis canciones favoritas, que cualquiera que la haya escuchado puede confirmarlo. Y canción menos gustada en general, yo diría que el tema de Flanders, porque está sobrevalorado, la verdad. Y la segunda pregunta que ella me añadió y que querría comentar es mi novela visual favorita, mi visual novel favorita, que es la que ya había mencionado en su momento que me interesaba, es decir, Boku ga Tenshin Ninatta Wake, que creo que tendría que tipearla una vez que esté publicada la encuesta para que la puedan ver sin problemas. Y eso es todo. Eso estaría terminando la entrevista. Espero que estén muy bien en sus casas y hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.